el mejor momento para invertir fue ayer y el segundo momento es hoy. Decidir si esos caprichos actuales te merecen la pena o puedes, parte de esos caprichos, todos los meses invertir un poquito. Para la vida en general, la constancia y la psicología son clave. Y para la inversión, yo creo que incluso más. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a Carlota Corral, directora de inversiones de Indexa Capital. Carlota, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Carlota Corral es ingeniera superior eléctrica por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Tiene estudios de Value Investing y finanzas en Stanford Continuing Studies, California, Estados Unidos. Además, cuenta con la certificación de asesoría financiera EFPA, European Financial and Planning Advisor, y profesionalmente destaca su etapa como analista en Bestinver, gestora independiente especializada en fondos de inversión y planes de pensiones durante más de 6 años, su participación en el equipo de dirección de Elevate Network, 3 años y medio hasta ahora, ya casi 4, y por supuesto su etapa actual como directora de inversiones de Indexa Capital. Indexa Capital tiene presencia en redes sociales, tanto en X como en LinkedIn, Instagram, Telegram, YouTube y Facebook, además, lógicamente, de su propia web. Carlota, es un buen resumen. Háblanos un poquito de ti a modo de semblanza. Perfecto. La verdad es que contado así del tirón y por ti suena mucho mejor de lo que realmente luego ha sido. Muy bien. Pues sí, lo que has comentado. Lo único, quizá remarcaría que también tengo el FRM, que es Ok. un examen, es una certificación de riesgo financiero. Y nada, que llevo aquí 3 años en Indexa Capital, que entré como desarrolladora y gestora y que hace año y medio soy directora de inversiones. Fenomenal. ¿Cómo es un día típico en tu vida? Entiendo que trabajas de lunes a viernes y los fines de semana los respetas por completo, ¿verdad? Bueno, pues ahora que estamos en verano, tengo más suerte y nos podemos Ujú. levantar antes y me gusta mucho caminar y vivo cerca del campo, entonces me suelo Fenomenal. levantar, ir a correr o andar o simplemente un poco no levantarme y empezar a trabajar directamente. Entonces, pues después de media hora, 45 minutos, suelo llegar a casa, coger mi café y empezar a leer lo que hace casi cualquiera en finanzas, ¿no? Que Sí. es leer el periódico, ver qué está pasando, ver si se cae el mundo, si todo va fenomenal. Y entonces también escucho algún podcast de inversiones o, vamos, algo de información Muy bien. financiera. Y luego ya me pongo en faena. Y en general, pues tengo la suerte de que no tengo muchas reuniones y las pocas que tengo son bastante directas. Hay una pregunta abierta y somos 3 o 4 que queremos llegar a un consenso y en media hora, una hora como mucho, solemos dejarlo zanjado y eso lo agradezco Ujú. muchísimo. Y nada, el tiempo que estoy yo más sola, bueno, que estoy yo más en mi labor, Ujú. intento separarlo entre la parte de escribir, ¿no? Escribir más artículos, pues, de formación en nuestro blog o actualizar algún tema o algo así, que la suelo hacer por la mañana, ¿no? Para ser un poco que estoy como más fresca. Sí. Y luego por la tarde, pues, me dedico más a cosas de desarrollar, porque aunque soy directora de inversiones, también, o sea, parte de mi trabajo es de tecnológico y es, pues, los problemas que hay en gestión en Indexa, pues, buscarles una Ujú. solución. Y eso lo, pues, Perfecto. suelo hacer más por la tarde y tal. En general, luego ya todos sabemos que hay días en los que abres el email y hay un email bomba y ya se te acabó Sí, todo tu plan de día. Entonces, de esos tengo es bastantes así. también. Y normalmente, y los fines de semana son para ti, ¿verdad? Los fines de semana son Ahí. para mí, es lo bueno de o sea, Indexa empezó hace 8 años Ujú. y no somos muchos, pero tengo la suerte de que en general los fines de semana los tengo para mí. Perfecto. ¿Cómo se produjo este cambio del mundo de la ingeniería? Yo también soy teleco, al mundo financiero. ¿Qué fue lo que te hizo orientarte hacia la economía, las finanzas, la inversión? Pues yo, o sea, mi tío, por ejemplo, que es ingeniero, como Ujú. dice él, de verdad, eh, siempre dice que yo desde pequeña tenía claro que no iba a ser una ingeniera de verdad, que era de Mm. pega, ¿no?
Entonces fui a ICAI y tenía bastante claro que no me quería dedicar a la ingeniería como tal. Ujú, Y bueno, pues enseguida, en cuanto salí de la carrera, mientras encontraba un trabajo un poco más permanente, ujú. entré en UVB, que era, Sí, no sé si, la verdad es que no sé sí me si suena, a bien, mí sí sí. me suena, sí, sí. Y bueno, que no, dicho así en currículum, no es lo mejor, pero la verdad es que a mí me ayudó a entender cómo la gente vende los productos financieros y Sí, cómo se puede torcer la información para que alguien no lo entienda. O sea, realmente nos enseñaban a vender cosas que no eran vendibles, ¿sabes? Entonces, ujú, pues me ayudó, ¿sabes? Me ayudó a entender qué cosas no quiero hacer en la vida. muy bien. Entonces, en cuanto me di cuenta de que eso no es lo que quería hacer, pues empecé a buscar otras cosas y ya me llamaron de Bestinver, que tuve la suerte de que hasta ese momento no tenía nada financiero, ninguna certificación, Ujú. pero mi jefe del momento quería una persona así, ¿no? Un ingeniero que, como para enseñarle todo. Entonces, Vale, pues yo qué bien. era la persona adecuada y entré en Bestinver. Entonces fue como muy natural, ¿no? De, Sí. pues poco a poco me fue llevando la vida ahí. ¿También inviertes, en tu caso, Carlota? ¿Y cuál es el objetivo final de esa inversión? ¿La famosa independencia financiera o libertad financiera? ¿Y qué sería para ti, para empezar, la definición de libertad financiera? Bueno, varias preguntas ahí, Sí, sí, varias preguntas varios enlazadas. temas. Sí. Bueno, la libertad financiera para mí sería poder no depender de mi trabajo inicial, ¿no? O sea, Ujú. poder tener el dinero necesario para hacer lo que quiero sin tener que depender de mi trabajo inicial. Que no Perfecto. significa que lo vaya a dejar si la alcanzo, porque la verdad es que estoy muy a gusto en Indexa, Ujú, pero sería de otra forma, claramente. ujú. Si estoy en camino, la verdad es que es algo que me preocupa, o sea, llevo unos años que sí que me he dedicado a pensar que otros ingresos, además de mi ingreso recurrente, podría tener, pero no lo he alcanzado. Y bueno, para ello, mi primer paso para la independencia financiera empieza en la inversión, claramente. Era como para mí el paso más fácil. Y sí, invierto en carteras de fondos de Indexa Ujú. y invierto, no, tenemos en Indexa un plan de empleo también y también estoy invertida ahí. Y poco más, la verdad. Tengo unas pequeñas acciones de Indexa, del grupo Indexa Capital Ujú. y básicamente eso. Fenomenal. Imagínate por un momento que ya llegases a la independencia financiera, o que tuvieses un capital suficientemente grande con el cual tuvieses, bueno, este confort económico que te permitiese, pues, no tener que trabajar por obligación. ¿Qué harías en ese momento? ¿Te dedicarías solo a tus hobbies, a estar en una playa en Punta Cana, o seguirías trabajando? ¿Cómo sería para ti la independencia financiera? O sea, al principio yo creo que todos querríamos eso, ¿no? Unas Sí, vacaciones bien largas y sí, merecidas y descanso bien. sí, Pero yo, por mi personalidad, necesitaría un reto mental. claro. Ujú. Entonces, no sé cómo se definiría, porque no estoy en esa situación y llegado el momento seguro que la situación es diferente, pero sí que necesitaría un reto mental. Y yo creo que necesitas que el reto mental esté remunerado, que tenga Mm. un feedback de que estás haciendo, que no sé, yo personalmente. Está claro, está claro. Te voy a leer ahora una reflexión que me gusta mucho sobre el dinero, la felicidad y la filosofía. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. ¿Qué es el dinero? ¿Qué papel juega en nuestra vida? Y si tú crees que el dinero es fundamental para nuestra felicidad y satisfacción. Yo creo que es importante el dinero, o sea, Ujú, más de lo que queremos admitir. O sea, creo que necesitamos dinero para vivir bien. Creo ujú, que no es lo más importante en la vida, pero creo que es importante. Yo cuando pienso en dinero,
pienso en una herramienta que me da opciones, ¿no? Opciones de poder comprar Ujú. un servicio, un producto y no tener que hacerlo yo, básicamente. Pero, creo que lo necesitamos. Y creo que pensar en dinero actual y futuro es una conversación necesaria que tenemos que tener con nosotros mismos y con nuestras parejas y ver hacia dónde queremos llegar, pues si queremos llegar a esa libertad financiera o no, Ujú. o qué queremos hacer con ese dinero. Creo que no es el fin, creo que es una herramienta para conseguir otras cosas. Oye, Carlota, muy poca gente invierte. ¿Por qué crees que es así? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra sociedad española, pero también en muchas otras sociedades de todo el mundo, que tenemos una gran falta de educación financiera? ¿Por qué crees que esto es así y qué se puede hacer para cambiarlo? Gracias a Dios, gracias a que cada vez hay más canales como el tuyo o Ujú, Indexa, que estamos todo el día hablando sobre el tema, ujú. cada vez más gente oye sobre inversiones antes. Sí. Creo que o sea, falta tiempo para que a los más jóvenes les llegue toda esta información desde pequeños. Mm, Quiero decir, en mi casa, por ejemplo, no se hablaba de dinero. O sea, no solo de inversiones, es que yo no sabía lo que ganaban mis padres o lo que costaban las cosas. ujú, Y yo creo que esa conversación con mis hijos yo la voy a tener. Entonces, a medida que pase el tiempo, esas conversaciones yo creo que se van a tener antes, ujú. o espero. Entonces, es nuestra labor seguir difundiendo con la esperanza de que llegue antes a la gente. No sé si tienes conocidos que bueno, con los cuales hablas y que te dicen, ay Carlota, es que no tengo suficiente dinero para invertir, nunca me viene bien, iba a empezar este mes, pero claro, son las vacaciones, tampoco quiero ser el más rico del cementerio porque la vida está para vivirla. A estas personas que no se preocupan por invertir hoy para, digamos, mejorar su mañana, ¿qué les dices? ¿Cómo consigues orientarlas un poquito hacia que vayan a la inversión? Bueno, la verdad es que tengo amigas, o sea, yo Sí. trabajando en esto, tengo amigas y amigos que siguen sin invertir y mira que les doy la tabarra. Sí. Y lo que les siempre me contestan es que, claro, que tienen muchos gastos, que no saben cuánto podrían invertir y demás. Entonces, yo creo que el primer paso es saber cuánto te gastas. O sea, de tu Ujú, salario, qué parte se va en cosas básicas, en cosas por diversión y en cosas que son caprichos. Y decidir si esos caprichos actuales te merecen la pena o puedes parte de esos caprichos todos los meses invertir un poquito. O sea, ujú, no creo que sea un cambio tan grande como lo ve la gente, ¿no? No, es que tengo que invertir y me va a costar un montón y voy a tener que dejar de salir a cenar y demás. Es que igual no tienes que cambiar tu vida. Simplemente darte cuenta que esos 100 euros, 200 euros que te gastas en, no sé, en unos zapatos o un día de copas, sales todos los días del mes, pues un día si no sales, eso lo puedes invertir. ujú. Entonces, un poco eso, saber en dónde te gastas el dinero, creo que es el primer paso. Perfecto. Fenomenal, Carlota. Bueno, ahora vamos a pasar al bloque sobre Indexa Capital, ¿vale? Para ello voy a comenzar leyendo vuestra definición en la web. Indexa Capital, sois una agencia de valores autorizada y supervisada por la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, desde 2015 y gestionáis carteras de fondos indexados y de planes de pensiones con diversificación global y comisiones un 88% más bajas que los bancos. Os definís como el gestor automatizado independiente líder en España con más de 2.400 millones gestionados. He leído hace poquito, bueno, en vuestro Instagram creo que ya tenéis 2.500, enhorabuena, y con más de 78.000 clientes. Esto es así, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más acerca de Indexa Capital. Sí, sí, lo has definido perfectamente. O sea, nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos financieros con la filosofía mejor que conocemos, que es diversificación global y costes bajos. Y eso lo hacemos a través de carteras de fondos indexados, con fondos indexados, diversificados globalmente, y eso te da los costes más bajos.
En planes de pensiones, nuestra filosofía es la misma. Tenemos las carteras de planes de pensiones más baratas o casi las más baratas del mercado y lo que hacemos es lo mismo, es diversificación global, costes bajos. Porque después de muchos estudios y después de internos y tanto externos, hemos llegado a la conclusión de que menos costes, más rentabilidad. Muy buena definición de Indexa, Carlota. Ahora nos ponemos en los zapatos de un nuevo cliente vuestro. Yo soy un nuevo cliente. ¿Qué productos puedo elegir? ¿Me hacéis un perfilado, no sé, de 1 a 5? En función de mi grado de aversión al riesgo, me asignáis unos productos u otros, unos fondos u otros. Yo puedo elegir los productos. ¿Cómo funciona exactamente el servicio de Indexa? Nuestros clientes tienen un Ujú. contrato discrecional de carteras en el cual somos nosotros como gestores los que decidimos el producto que tiene. Entonces, Ok, o sea, bueno, el producto que tiene dentro de que el cliente elige si quiere una cartera de fondos o pensiones. Con lo que me vale. refiero con el producto es si después de hacer el perfilado le sale un perfil 6, somos nosotros los que decidimos en qué fondos invierte. Sí, y puedes comentar, porfa, Carlota, qué niveles hay del 0 al 5, del 1 al 8, al que Sí, sea pues para... recientemente hemos sacado nuestro perfil 0, así que ahora tenemos del Ujú. perfil 0 al 10 y depende Vale, del porcentaje de bonos y de acciones, se te asigna un perfil u otro, yendo ok, desde 100% monetario, que es el perfil 0, hasta 90% acciones, 10% bonos, que es el perfil 10. También tenemos perfecto. 3 tipos de cartera dependiendo del volumen que vaya a invertir el cliente. Es decir, si un cliente quiere invertir menos de 10.000 euros, Vale, su cartera estará compuesta por 2 fondos, uno de acciones global y otro de bonos global. Si la cartera está entre 10 y 100.000 euros, está compuesto entre 8 o 12 fondos, vale, dependiendo del perfil, más o menos. Y si tiene más de 100.000 euros, pues lo mismo, entre 10 y 12 fondos, más o menos. O sea que son un poquito diferentes dependiendo también del volumen que esté invertido. vale, ha quedado claro. Muchas gracias, Carlota. Entonces, cada cliente, en función de su perfilado, pues tiene una serie de productos que vosotros seleccionáis para él, de estos fondos, eh, y con la rentabilidad que más o menos históricamente está garantizada. También veo o he visto en vuestra web que tenéis reajustes automáticos, que esto es uno de los puntos claves, diría yo, de Indexa Capital. No sé si puedes explicar un poquito más en detalle qué son estos reajustes y también que es un elemento un poquito controvertido de la inversión pasiva, porque, por ejemplo, si yo me indexo al mundo, vamos a poner este ejemplo, y ahora mismo pues Microsoft está creciendo muchísimo, se hace un reajuste en mi fondo pasivo indexado, pero claro, compro Microsoft cuando está más cara y esto, bueno, a lo mejor hace que me penalice un poquito en mi rentabilidad final. Sí, nosotros, o sea, es la pregunta entre indexación pura o Sí. indexación con matices. Ujú. Bueno, eso está por un lado eso, que es decidir en el perfilado qué peso asigno a cada uno de los fondos, que son cada una de las geografías. Es Vale. decir, por ejemplo, le das el 60%, el 64% del fondo, o sea, de la estructura de la cartera a Estados Unidos, que es lo que pesa hoy en el mundo, pues Ujú. es una pregunta. En concreto, nosotros lo que hacemos es reducir un poco esa exposición porque nuestros clientes, al ser europeos, tienen que pagar unos impuestos extra por los dividendos. Sí. Entonces, matizamos un poco esa diversificación, o sea, ese peso. Luego, por otro lado, tenemos lo de los reajustes. Entonces, Indexa realmente es una empresa tecnológica, o sea, primero es tecnológica y luego es financiera. Entonces, Ujú. gracias a la tecnología nos permite comparar las carteras objetivo de cada uno de nuestros clientes con la cartera real. Cuando hay una desviación entre Ujú. los fondos, o sea, si tu cartera objetivo tiene un 2%
extra en Estados Unidos, ese fondo se vende y se compra otro que en relativo de la cartera ha caído. Y esto lo que nos permite, sobre Ok. todo, más que rentabilidad extra, que a la larga, o sea, en los estudios dicen que es un 0,5 o 0,4% anualizado, lo que nos permite es dejar al cliente siempre con el mismo riesgo. Es decir, que un cliente que ha elegido un 60% acciones, Ujú. 40% bonos y de repente las acciones suben muchísimo y lo hacen fenomenal, que no se vaya a un 70-30 y que Ujú. cuando venga Sí, la caída vea caer sus inversiones más de lo que está dispuesto a asumir y retire ese dinero. O sea, esos los reajustes, la función principal es esa. Y esto lo podemos hacer gracias a la tecnología, porque si tuviéramos que reajustar la cartera de 80.000 clientes, no habría día, o sea, no habría horas. correcto, correcto. Has comentado que tenéis también en Indexa Capital planes de pensiones. Esto para mí es súper interesante. No sé si lo puedes detallar un poquito más, puesto que la rentabilidad media o el benchmark de los planes de pensiones en España, pues lamentablemente con los productos tradicionales no es que sea muy elevado. ¿Cómo tenéis vuestros planes de pensiones en Indexa, Carlota? Pues en 2016 lanzamos nuestras carteras de planes de pensiones que lo que hacen es invertir en 2 planes, que son Vale. uno de acciones y uno de bonos. Ujú. Dependiendo del perfil de riesgo del cliente, pues inviertes un porcentaje en acciones o en bonos. Vale. Pero es que Ok. nos dimos cuenta que planes de pensiones indexados, diversificados mundialmente, no había. Entonces, construimos nuestros propios planes. O sea, es como si Ujú. nosotros construyéramos el fondo de Vanguard, pero en planes de pensiones. Y Sí. esto lo que nos da es control sobre las comisiones de los planes y nos permite reducirlos mucho más. Entonces, Ujú. actualmente tenemos unos 315 millones en planes de pensiones individuales, en carteras de planes de pensiones individuales, Ujú. y desde que lanzamos en 2016 hasta cierre de mes, de semestre, vamos, Vale. en un perfil 6 de 10, que es como un 60-40, 60% acciones, 40% bonos, Vale. la cartera ha obtenido un 45%, que es como un 5% anualizado y que Ujú. sobre el benchmark son 21 puntos porcentuales. Es Jolín. decir, nuestras carteras comparadas de perfil 6 comparados con la categoría de renta variable mixta internacional, lo han hecho un 21% por encima de este benchmark. Muy bien. También creo que ofrecéis en Indexa Capital planes de pensiones de empleo, ¿verdad? Que igualmente, que como con los planes de pensiones individuales, vamos a decir que la rentabilidad normal que se obtiene en las empresas por estos planes de empleo, pues es bastante baja. Lo sé, bueno, en mi empresa y en otras que conozco, pues la rentabilidad la verdad es que no es ninguna maravilla. ¿Tenéis estos planes, Carlota, y cuál es vuestra rentabilidad, más o menos? En 2020 lanzamos Ujú. nuestros planes de empleo Ujú. y en 2023 los lanzamos a finales para autónomos. Entonces, lo más destacable de estos planes de empleo es que son contratables online y que tienen el ciclo de vida. Y a mí esta característica me parece muy Vale. interesante porque dependiendo de la edad del partícipe, tiene Ujú. un peso en acciones o en bonos. Y esto lo que permite es que un partícipe joven tenga más peso en acciones, más riesgo y más probabilidad de ganancias. Porque lo que ha pasado históricamente es que en los planes de empleo normalmente tienes uno y todo el mundo está con el mismo riesgo, independientemente de si acabas de entrar o si te vas a jubilar pasado mañana. Entonces, el ciclo de vida lo que nos permite es jugar un poco con esos riesgos y rentabilidades esperadas.
Esta pregunta es una curiosidad que me ha surgido. Dentro de estos fondos indexados que ofrecéis, ¿cubrís también, bueno, todas las zonas geográficas, mercados como Japón, como China? Entiendo que sí, o estáis más orientados a Estados Unidos. Entiendo que cubrís todas las zonas geográficas. Sí, sí, sí. Son diversificados globalmente. Ok, Dependiendo del volumen, estás un poquito más en uno o en otro porque no son el mismo instrumento. Por ujú, ejemplo, en las carteras de menos de 10.000 tenemos Canadá y en las vale. carteras de entre 10 y 100 pues no está. Pero en general está diversificado mundialmente. Muy bien. Y ahora simplemente porque quede claro, pero un inversor particular que va a contratar un producto con Indexa Capital no va a poder él hacer como inversión propia, digamos, de seleccionar empresas, ni tampoco de operar con derivados como opciones, futuros, sino que va a operar con los fondos en función de su perfilado, ¿verdad? No, Es lo que has comentado porque sí, no haya ninguna duda. contrato discrecional de carteras y somos ¿Vale? nosotros los que elegimos en dónde invierte el cliente. Muchas gracias, Carlota. Yo creo que ha quedado ya todo claro acerca de los servicios que nos puede proporcionar Indexa Capital como potenciales clientes. Y ahora vamos a pasar al bloque de estrategias, si te parece bien. La primera pregunta va a ser poniéndonos de ejemplo a alguien que quiera obtener rentas pasivas, ¿vale? Hay como dos opciones principales. La primera es a través del inmobiliario, comprando propiedades, alquilando esas propiedades y obteniendo esas rentas pasivas. Esto es algo muy típico aquí en España. Y la siguiente posibilidad o la segunda posibilidad es a través de inversión en dividendos, que es lo que nos gusta mucho en este canal. Y esas rentas pasivas van a ser, esperemos que crecientes a lo largo del tiempo. ¿Cómo ves tú o si hay algún producto en Indexa que nos pueda permitir tener estas rentas pasivas en un futuro a través quizás de dividendos? ¿Y cuál es tu opinión, los pros y los contras respecto a esta dicotomía de inmobiliario versus rentas pasivas por dividendos? Bueno, es verdad que en España tenemos mucha tendencia a comprar vivienda. Yo creo Sí. que es por el hecho de poder tocarlo, ¿no? Poder tocar la casa y tal, como que nos parece algo tangible y por lo tanto buena Ujú. inversión y que no se va a ir a cero. Y sin embargo, el tema de invertir nos cuesta mucho más. O sea, aunque cada Sí. vez va mejor, yo creo que sigue siendo algo difícil de entender. Ujú. Entre, entre dividendos o inversión en, en casa, pues o sea, yo creo que invertir en ladrillo es muy complicado. O sea, una cosa es Ujú. comprarte tu casa y decir, oye, yo quiero vivir aquí y me gusta y me la compro y fenomenal, pero Ujú. de ahí a que sea una buena inversión es complicado. O sea, realmente yo creo que la gente no hace bien los números, o yo por lo menos cuando yo me compré mi casa no me salían los números para que fuera una buena inversión. No. Entonces, eh, personalmente hablando. Ujú. Sí. Entonces, llegado a la jubilación, si quieres tener ese extra todos los meses, nuestra recomendación es más un plan de pensiones, que además te permite, si cuando vas invirtiendo a lo largo de tu vida, te permite esa deducción fiscal todos los años. Que es verdad que cada vez más se está penalizando el producto Ujú. y hay que cogerlo con pinzas o ver, bueno, sí, llevártelo hasta el máximo que puedas invertir y luego ver otras Ujú. opciones. Pero Claro. te permiten esa jubilación, pues vivir mucho más cómodo. La pregunta sobre invertir en dividendos, bueno, pues en Indexa no lo recomendamos activamente Vale. porque pensamos que invertir en acciones o en fondos que te da dividendos solo no te da una ventaja, no te da más rentabilidad ajustada por el riesgo, comparado con invertir directamente en los fondos geográficos mundialmente diversificados. Y además Ujú. esas acciones, esas compañías en las que tienes que buscarlas y ver cuáles son las mejores y tienes que Sí. hacer un trabajo, o sea, es un Sí. curro, Sí, sí. esas ya están metidas en los índices. Entonces, Claro. o sea, indirectamente, bueno, directamente, estás invertido en esas mismas acciones, Ujú. con la ventaja de que no tienes que hacer el trabajo de elegirlas. Entonces, di creemos que no merece la pena estar invertido
o sea, buscar esas compañías directamente. Ok, gracias por la respuesta tan completa, Carlota. Oye, ¿qué opina alguien como tú con tu pasado de 6 años en Bestinver acerca de los fondos de inversión con gestión activa? Y me refiero a gestoras boutique, no a la gestión activa de los grandes bancos comerciales, digamos. ¿Cuál es tu visión sobre este tipo de gestión? Bueno, Bueno, la realidad es que yo entré en Indexa viniendo de Bestinver ujú. porque cayó en mis manos el libro de Invertir con sentido común de John Bogle. Bueno, sí, Y, sí. y ahí, aunque o sea, se hace muchísimo trabajo y son muchísimas horas y muchísimo estudio y hablar con muchísima gente, de Sí. repente empecé a dar cuenta de que todos los costes, todo lo que cobramos al cliente, a la larga, pues no da más rentabilidad que los índices de mercado. Entonces, empecé a darme cuenta de que mis propias inversiones no las quería tener ahí y empecé a buscar otras cosas. Sí, Entonces, en sí. ese momento que me hace el clic de qué otras cosas busco, qué me gusta, y encontré Indexa y la filosofía de gestión indexada, menos costes, me di cuenta que es que y hice los cálculos, Ujú, que no merecía la pena tanto trabajo, tanto esfuerzo para luego no batir a los índices. Entonces, claro, viniendo de mí, mi recomendación claramente es gestión indexada. Pero es que además hemos hecho estudios, tanto en Indexa como fuera, que hay diversos estudios que dicen que a largo plazo la gestión ujú, activa no bate a los índices. Y principalmente son por los costes, porque después de costes, la gestión activa no da la suficiente rentabilidad. Entonces, ujú, mi recomendación claramente es, primero, gestión indexada. Luego yo entiendo que hay gente que tiene preferencias y quiere invertir parte de su dinero en otras cosas que no es ujú, solo la rentabilidad de lo que me ofrece el mercado. Y tiene todo el sentido. Pero que ujú. el grueso de tus ahorros, de tu inversión y lo que quieres que de verdad esté cuando te vayas a jubilar o en el largo plazo, desde luego debería estar invertido en gestión indexada. Muy interesante esta reflexión, Carlota. Fíjate, esta pregunta no la tenía planificada, pero a mí personalmente sí que me llama la atención y sí que le veo un valor muy importante a la gestión pasiva, pero buenísimo. Yo toda mi inversión a día de hoy, toda mi cartera es por dividendos, all in, toda por dividendos. Pero sí que es verdad que llegado el momento y si alcanzo la libertad financiera, pues no me importaría tener una parte después, a posteriori, de fondos indexados pasivos. Pero lo bueno que yo veo en los dividendos, a ver cómo lo ves tú, es que llegados a la fase, bueno, de independencia financiera o de jubilación, con esta inversión por dividendos te van cayendo las rentas, tú no vas a tener que vender nunca tu patrimonio, tus hijos lo van a poder heredar y además su precio de compra va a ser el precio de transmisión cuando tú fallezcas, ¿vale? Ese va a ser su precio de compra, no el precio de compra que yo he tenido hace, no se sabe, los años. Sin embargo, con otro tipo de inversión que no es por dividendos, de cara a poder vivir de ese patrimonio en la jubilación o a que te ayude a tener una mejor vida, ¿cómo te lo planteas tú? ¿Con la regla del 4% de ir vendiendo parte de ese patrimonio pero nunca pasarse de... Sí, sí, iba a ¿Cómo? hablar de ¿Sí? la regla del cuatro Ok, por ciento. O sea, pues... bueno, si no la conoce la gente, la regla del cuatro por Ujú, ciento dice que si vas consumiendo solo hasta el 4% de tu inversión anualmente, esta ujú. te va a llegar hasta que, pues hasta que te mueras. Hasta que nos despidamos de aquí, sí. Exacto, exacto. Entonces, sí, la verdad es que mi estrategia es esa. Ok, Lo que pasa es que, claro, clarísimo. tú en tu estrategia tienes que haber Ujú. elegido unas muy buenas compañías. Sí, sí, absolutamente. Yo para escoger las empresas que son buenas, como no tengo tiempo, me apoyo en una empresa externa que me hace todo ese trabajo y que ya me da la lista cribada y soy yo el que, bueno, cuando voy acumulando cierto dinero, cierto capital para hacer compras que no tengan demasiadas comisiones o que no sea un porcentaje muy grande respecto de la compra,
pues ya selecciono de todas estas empresas con las que me van ayudando, pues la que está mejor de precio en ese momento, o voy balanceando por sectores, etcétera. Bueno, ya hablaremos de esto algún día un poquito más adelante. Muy bien. Ahora que la inflación está alta, Carlota, ¿cómo ves, aunque lo has medio comentado, pero cómo ves la renta fija y la inversión en bonos? Mm. Bueno, pues yo creo que no es tan importante la inflación Ujú. en sí misma, sino la expectativa de inflación. O sea, ¿qué se Eso. piensa que va a ocurrir? Entonces, actualmente la inflación es un 2,7 o aproximadamente, y se espera que se mantenga más o menos igual en futuro próximo, más o menos. Ujú, Esto lo que implica es que ya está recogido que se va a mantener en los precios tanto de las acciones como de los bonos. Entonces, como ya está recogido, a no ser que haya un cambio, que ahora, dentro de unos meses, de repente nos reporten una inflación mucho más alta o mucho más baja, no debería impactar en los precios. muy bien. ¿Qué opinas del Bitcoin? ¿Qué opináis en Indexa acerca del Bitcoin? ¿Es una inversión real con un subyacente que existe? ¿Es humo? ¿Tenéis algún fondo indexado que invierta en Bitcoins ahora que la SEC dio el ok? No sé, ¿cuál es vuestra postura sobre el Bitcoin? En Indexa, de lo que están compuestas nuestras carteras son clases de activo, y una clase de activo para nosotros tiene que tener tres características principales. Una, que pueda diversificar, es decir, que haya descorrelación entre los otros instrumentos de la cartera. Ujú, Dos, que tenga rentabilidad real, o sea, que tenga algo intrínseco que te dé más rentabilidad. ujú, Y tres, que tenga profundidad suficiente, es decir, que cuando quieras retirar o quieras invertir más, haya liquidez suficiente como para atender esa demanda. ujú. Entonces, con esas tres características, si analizamos el Bitcoin, puede diversificar un poco tu cartera. Eso podría ser si no encuentras momentos de muchísima volatilidad, Sí. pero bueno. En cuanto a rentabilidad, ahí ya se nos cae. Entonces, porque debajo del Bitcoin realmente hay una demanda especulativa. No hay una generación de rentabilidad real. Tampoco Ujú. invertimos en oro, por ejemplo, con esta misma filosofía. Y luego también en cuanto a profundidad del mercado, pues aunque cada vez hay más, es muy bajita comparado con el mercado de acciones o de bonos. Ujú. Entonces, el resumen es que no invertimos en, en Mira, Bitcoin. ahí estamos también alineados. Oye, ¿qué opinas del fondo de emergencia o del colchón financiero? ¿Crees que es necesario tenerlo? Y si es necesario, ¿cuántos meses o cuántos años? ¿O crees que es mejor tenerlo todo invertido para que el efecto de bola de nieve sea lo máximo posible? Yo creo que depende. Es que Ujú. cada uno tiene cada maestrillo tiene su librillo. Sí. Entonces, yo creo que si tú necesitas un colchón para asegurarte de que de 6 o 12 meses para asegurarte de que si te pasa algo, ese dinero está ahí muy seguro, ganando un poquito de rentabilidad, y si lo necesitas para dormir bien, por supuesto, adelante. Adelante. De hecho, en Indexa el año pasado sacamos lo que se llama el colchón, y que está formado por un fondo monetario, y lo que permitimos es que nuestros clientes definan un importe objetivo y invierten ahí la cantidad objetivo que quieren tener, y el resto se Ujú. invierte en la cartera. Eso nos permite tener la inversión a corto plazo, por si acaso, y la inversión en el largo plazo en la cartera de fondos. Muy buena idea. ¿Cuál es tu opinión sobre la sobreinformación que sufrimos hoy en día de cara a la compra y venta de fondos, de productos financieros? No sé si tenéis clientes que os llegan y os dicen, he oído que este fondo ha caído mucho, ¿por qué no lo cambiamos por otro? ¿O qué opináis sobre el mercado que está cayendo un montón? ¿Qué opinas tú o Indexa también, Capital, acerca de toda esta sobreinformación que tenemos hoy en día?
Bueno, yo creo que hay muchísimo ruido y en el mundo Mm, financiero, pues yo creo que por 2 o por 3. O sí, sea, creo que hay que tener cuidado en dónde salen las cosas, toda la información que te llega y todas las noticias que lees, porque al final ujú, eso te va sumando. De sí, hecho, hoy en día lo que hacemos, en vez de pagar, o en general, por pagar para acceso a información, pagas porque alguien te la ordene y te dé solo los highlights y que sea sí. algo digerible, porque hay tanto ruido que es difícil discernir. Entonces, ahí mi recomendación sí que sería encontrar un blog o un par de blogs, por supuesto, para no tener siempre la opinión Ujú, que al final todos tenemos nuestra opinión, una sí. opinión sesgada de las cosas, pero tener uno o dos blogs a los que seguir y a los que prestar atención de verdad. Y luego el resto, pues bueno, pues es ruido, si te apetece leerlo, por supuesto, pero más como curiosidad. Muy bien. Con toda tu experiencia inversora ya acumulada, Carlota, aunque eres súper joven, ¿qué le dirías a tu yo de 18 años que está empezando la carrera? ¿Cuál sería tu consejo? Venga, empieza a invertir desde ya. ¿Cuál sería? Es curioso porque, como te he dicho antes, yo, o Ujú, sea, mis padres nunca tuvieron una conversación conmigo sobre dinero ni sobre inversiones. Entonces, mi primer paso sí que sería decirle a mis padres, porque yo tampoco les pregunté, o sea, ellos no me lo contaron, pero nunca les pregunté. Mi ujú. primera, recomendación sería pregúnteles a tus padres dónde invierten o a tus amigos cercanos o qué están haciendo ellos, ¿no? Un poco ten esa curiosidad o no tengas ese miedo a preguntar a los demás qué están haciendo y sus motivos. Ahora es algo que hago regularmente, pero cuando tenía 18 años, pues no me lo planteaba. Entonces, diría eso, pregunta, sí, pregunta. Sí, es interesante. Yo a mis niños sí que son muy pequeñitos todavía, ya les estoy contando todo esto, pero es verdad que antes no, yo por lo menos no tenía Qué idea de nada, suerte, vamos. es una suerte, que ya Sí, de pequeños. Que luego seguro que cuando tengan 15 años tus hijos te dirán: "Papá, déjame en paz, ¿qué me estás contando?". Pero con 18, 19 que empezarán a resultarle algo interesante, seguro que toda esa información cala. esperemos que sí. Oye, ¿cuál es la opinión de Indexa Capital acerca de empresas o con productos de moralidad dudosa, entre comillas, como puede ser, no sé, el tabaco, el alcohol, las armas? ¿Invertís en ellas? ¿No invertís? ¿Dejáis que el cliente escoja? No sé cuál es vuestra postura de estos productos ESG, se pueden llamar, quizás. Pues Eso. en Indexa tenemos un servicio de carteras de inversión socialmente responsable. Y lo que decimos es que invertir en un tipo o en otro, una clase o en otra es una decisión personal. Es lo mismo que es mejor estar invertido en el perfil 10 o en el perfil 1. Pues depende del tipo de cliente que seas, de lo averso al riesgo que tengas. Entonces nosotros proponemos la mejor cartera que hemos encontrado, por Ujú, supuesto, con diversificación global y costes bajos, y luego le damos al cliente las dos alternativas. También le decimos que es verdad que en las carteras ISR hay menos diversificación, porque estás teniendo un sesgo a quitar claro. todas esas compañías, que puede que lo hagan Ujú, muy bien en el futuro o puede que no. Y la sí, realidad también es que hay menos diversificación y hay más costes. Entonces, si lo piensas en el largo plazo, pues lo más probable es que con menos diversificación y más costes tengas un poquito menos de rentabilidad, pero hay estudios y análisis para todos los gustos. Hay gente que dice que, claro, las compañías de dudosa moralidad lo van a hacer peor en el futuro. Hay otros que dicen, bueno, igual lo hace mejor. Entonces, sí. no se sabe. Entonces, nosotros simplemente ofrecemos a nuestros clientes la mejor cartera que hemos encontrado. Muy bien. En mi experiencia inversora, yo veo que hay como dos factores claves para tener éxito en la inversión. Uno es la constancia, todos los meses invertir 100 euros o todo lo posible en mis fondos de Indexa Capital, ¿vale? Y otro un factor clave, la psicología. Si viene otro COVID, ser consciente de que el mercado va a caer, pero que a largo plazo se va a recuperar y bajo ninguna circunstancia vender. No sé cómo ves tú, Carlota, cómo ve Indexa Capital
estos dos factores como claves para tener éxito en la inversión, la constancia y la psicología. Y si crees que hay algún otro factor que también es decisivo en tener éxito en la inversión. Pues creo que para la vida en general, la constancia y la psicología son clave. Y para la inversión, yo creo que incluso más, ¿no? Porque si empiezas antes a invertir y empiezas poco a poco, esos 100 euros de forma automática a tu cartera, es mucho mejor que empezar tarde con un montón de capital, porque no sabes lo que va a pasar en los próximos años, en el futuro próximo, a corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, pues las probabilidades de tener mucha más rentabilidad son mucho y más seguro, o sea, la rentabilidad ajustada por el riesgo, mucho mejores. Y luego la parte psicológica, pues clave, o sea, no dejarse llevar por el furor del mercado de, esto es fenomenal, todo va bien, vamos a invertir mucho más porque esto va muy bien, ni cuando hay caídas, retirarlo. Porque además en Indexa hemos hecho algún estudio al respecto y hemos visto que esta gente que invierte más cuando va muy bien y retira cuando son caídas, pues de media deja de ganar entre un 1,5 de rentabilidad anual. Y eso en el largo plazo es mucha rentabilidad que te dejas en el tintero. Es clave. Totalmente. Dos o tres libros que nos recomiendes para leer sí o sí para la audiencia que nos está viendo o escuchando en esta entrevista, que digas, estos libros son súper interesantes. Uno creo que ya lo comentaste al principio de la entrevista. Sí, el pequeño libro para invertir con sentido común de John Bogle, que es el fundador de Vanguard. O sea, personalmente me cambió mi trayectoria profesional. O sea, es un libro además súper sencillo y muy al grano y súper fácil. Luego el libro de Indexa, que he escrito por uno de los cofundadores de Indexa, que es Unayan Sejo, que es menos costes, más rentabilidad. También lo que hace es desgranar el mundo de la inversión en pequeñas dosis. Unai además ha sido profesor durante muchos años y lo explica fenomenal. O sea, fenomenal, me encanta el libro. Y luego la psicología del dinero, que también habla todo de ese factor psicológico de la inversión. Morgan Housel, creo que es el autor. Que me parece muy fácil y muy adaptable al día a día. Muy bien. Oye, ¿qué opinas del estoicismo? No sé si tienes alguna otra filosofía que te ayude a tener una mejor visión vital, vamos a llamarlo así, a sentirte mejor contigo misma. Al final todo es psicología. Para mí el estoicismo es algo que me ayuda mucho internamente. Bueno, tiene diversos enfoques el estoicismo. Uno de los que más me gusta es lo de el aprendizaje de centrarse en lo que uno puede controlar y aislarse o no preocuparse de todo lo demás. ¿Qué te parece a ti esta actitud vital? Sí, pues la verdad es que lo sigo y lo intento aplicar a mi vida. De hecho, el libro de Ryan Holiday, sí, el ego es mi enemigo y the obstacle is el obstáculo es el camino. O sea, son dos frases en concreto que me recuerdo mucho. O sea, sobre todo cuando estoy en un momento difícil, que no sé qué decisión tomar, pienso, bueno, es que esto es parte de mi camino. ¿Cómo quiero ser en este momento y poder estar orgullosa de mí mañana cuando diga, oye, aquí cómo he actuado? Entonces, me gusta mucho la filosofía estoica. Me parece muy complicada, también te digo, que leerlo es muy agradecido y dices, joder, yo quiero esto, pero en el día a día hasta Marco Aurelio le parecía complicado, o sea que... Pero sí, comulgo con muchas de las cosas del estoicismo. Toda la razón. El estoicismo, la teoría es bastante sencilla, entre comillas, pero luego la aplicación tiene bastante enjundia, ¿eh? Carlota Corral es feliz, feliz con mayúsculas. Yo te veo súper feliz, ¿eh? ¿Y qué es para ti la felicidad? ¿Cómo definirías la felicidad?
Pues sí, la verdad es que lo puedo decir en mayúsculas, soy feliz. Para mí la felicidad lo primero pasa por tener una felicidad contigo mismo, tener Ujú. la vida que quieres vivir o por lo menos estar en camino a la mejor vida que tú quieres tener y yo desde luego estoy en ese camino. Muy bien. Y tengo la suerte de que mi pareja me apoya en todas mis decisiones, tengo una familia también maravillosa que siempre me apoya y luego tengo mucha suerte con el trabajo que tengo y en el sitio en el que estoy, porque o sea, no es solo que vengas a trabajar todos los días con ganas, es que la gente que está aquí, el ambiente que se crea Ujú. de tecnología, de avance, de creer en Indexa, es maravilloso, es maravilloso. Y no siempre ha sido así y ahora que lo tengo, lo valoro muchísimo más. Qué bueno. ¿Es verdad lo que he visto en vuestro Instagram de esta mañana que fuisteis a jugar al golf todos? Sí, ¿Sí? Ah, ayer, ayer tuvimos un team, no sé cómo un se dice, o evento, sea, un team una event. reunión, exacto. Sí. Y, y nuestra directora de recursos humanos le pareció estupendo llevarnos a practicar golf y fue muy divertido, la verdad. Fenomenal. Carlota, última pregunta, antes del minuto de oro. ¿Qué opinas del modelo de pensiones? Esta pregunta es más social y política, pero bueno, siempre me gusta hacerla. ¿Crees que el modelo de pensiones que tenemos en España es sostenible? ¿Crees que no? ¿Qué se debería hacer para hacerlo más sostenible? Siempre teniendo en cuenta que las personas que ya están jubiladas pues tienen que seguir cobrando una pensión, no pueden defenderse, digamos, y que nosotros que somos más jóvenes, sobre todo tú, pues a la hora de llegar a la edad de jubilación, pues también nos merecemos una pensión. ¿Cómo lo ves este tema? Es una pregunta complicada Sí. y yo creo que está gran parte del gobierno dándole vueltas Mm, y, o sea, que tiene una respuesta difícil y que toca muchos mm, palos. Entonces, desde nuestro punto como personas, ujú, creo que en nuestra mano lo que está es darnos cuenta de que es muy probable que cuando nos jubilemos nosotros haya menos pensiones, ujú, muy poquitas, aseguro que hay algo, pero poco, y en nuestra mano está ver cómo llegamos hasta ahí, con qué dinero llegamos hasta ahí. Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es ahorrar un poco para esa jubilación. Que lo que me ujú. llegue estará fenomenal, pero en mi mano está ahorrar ahora. No tengo la solución al problema de pensiones. Ya me gustaría, pero es complicado. Muy interesante la reflexión, Carlota. Ya hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias. Ha sido súper enriquecedora conocer más de cerca todo lo que nos puede ofrecer Indexa Capital y también tu opinión como inversora particular. Nada, te dejo como a todos los invitados el minuto de oro, donde puedas exponer a la audiencia que nos esté viendo, que nos esté escuchando en el podcast, por qué deben de invertir para garantizarse un mejor futuro con un poquito de esfuerzo ahora y aquí estaremos encantados de que vuelvas cuando tú quieras. Te dejo el minuto de oro. Sí, pues a esa gente que nos está escuchando o viendo ahora, lo que les diría es que el mejor momento para invertir fue ayer y el segundo momento es hoy. Y que siempre podemos sacar un poquito, no te digo muchísimo, digo un Ujú, poquito todos los meses y eso compuesto en el tiempo es muchísimo y la gente no se da cuenta de todo lo que es ese ujú, ahorro pequeño y que en nuestra mano está llegar. No queremos ser el más rico del cementerio, pero hay que llegar y hay que llegar bien. Entonces, el mejor momento, ahora. Y que la gestión indexada es una parte muy importante ujú. de ese cómo llegar, vamos. ¿Y cómo explicas tú, y esta de verdad que sí que es ya la última pregunta, Carlota, el interés compuesto? ¿Cómo explicas a las personas que invirtiendo un poquito van a ser capaces de llegar a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a esta cantidad objetivo que es muchísimo más alta? ¿Cómo eres capaz de contarles el interés compuesto? Sí, ¿Cómo lo alguien te explico? dice, pero esto de efecto bola de nieve, esto, Carlota, ¿esto es verdad o me estás engañando? Y Sí, es sí, o sea, difícil es tan explicarlo. verdad como es un ejemplo súper sencillo, pero Ujú, se entiende muy bien. Si tú inviertes 100 euros
y al final del año hay una rentabilidad del 10%, al final tienes 110 euros. Ujú. Y el año siguiente empiezas la inversión con esos 110 euros. Por lo tanto, si la rentabilidad del año 2 también es un 10%, la rentabilidad total no es 10 más 10, real 20, es 21, porque ahora Correcto, tienes la rentabilidad de ese 10% extra que has hecho el primer año. Y así, justo. compuesto a lo largo de los años, es cuando tienes esas rentabilidades, sobre todo cuando llevas tiempo, pues mucho más grandes de lo que tú esperabas. Exacto, porque con el tiempo, lo que hemos dicho, la función del interés compuesto es exponencial. Entonces, cuanto más tiempo tengas la inversión, muchísimo más va a crecer. A partir de los 15 años se nota muchísimo. Pues nada más, Carlota, de verdad, insistir, ha sido una entrevista súper interesante. Muchísimas gracias por haber aceptado. Y aquí tenéis en los de Indexa Capital, en inversión de dividendos, vuestro canal para venir cuando queráis. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarnos. Ha sido un verdadero placer. Gracias, hasta pronto. Chao. Chao.